Saludos cordiales, estimada abogada Marjorie Zambrano. Mi nombre es Graciela Emperatriz Isbes Seyer y soy del segundo semestre paralelo C2 de la carrera Derecho en Línea. Nuestro tema de exposición es conocer cuáles son las prevenciones de violencia para mujeres y menores. En la siguiente exposición mencionaremos los conceptos de violencia desde un espectro general hasta llegar a lo particular, en razón del sexo y la familia. La violencia se define como cualquier acto que implique maltrato físico o verbal, ya sea voluntario o involuntario, de una persona, animal u objeto. Un elemento clave de la violencia es el uso de la fuerza física y psicológica para lograr objetivos y atacar a la víctima. Además, cuando las personas en ocasiones usan impulsos agresivos con la intención de dañar a otros, esto puede clasificarse como una agresión patológica. La violencia es una manifestación constante dentro de la sociedad, ya que no es un problema actual, sino es un problema que tiene sus antecedentes en los primeros años de vida de los seres humanos como tal. En este sentido, el presente trabajo se centra en estudiar la prevención de la violencia intrafamiliar y cómo surge en una sociedad del siglo XXI como lo es la nuestra. Como antecedentes previos podemos comprender que la figura de la mujer siempre ha sufrido subordinación por parte del hombre, ya que desde siempre ha estado en una estructura patriarcal, en el cual se les ha hecho de menos y por ende en las tareas en las que ella realiza, en las cuales se basan en realizarlas solamente dentro de un círculo familiar, en el cual además de sufrir subordinación, los menores palpan estas consecuencias como un grupo vulnerable. Sin embargo, la violencia se puede prevenir desde un enfoque general, en los cuales los podemos dividir en cuatro pasos. Primero, definir el problema. Segundo, identificar las causas y factores de riesgo. Tercero, diseñar y evaluar intervenciones. Cuarto, incrementar la escala de intervenciones que resulten efectivas. Aprobar leyes para combatir la violencia contra las mujeres es el primer paso para combatir la violencia. Sin embargo, es de fundamental importancia regular la aplicación de estas leyes y desarrollar estrategias que faciliten su aplicación para abarcar con la violencia contra las mujeres. Las personas y organizaciones responsables de hacer cumplir la erradicación de la violencia contra mujeres y menores pueden ser policías, fiscales, jueces, asistentes profesionales y líderes comunitarios, que deben conocer la ley y poder aplicarla de una manera adecuada y teniendo en cuenta una perspectiva de género. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Marjorie. Le saluda Manuel Alfredo Aristegui Angulo, estudiante del segundo semestre, paralelo C2, de la materia de legislación social número 1 de la carrera Derecho en Línea. Mi intervención se va a basar en lo que es la violencia activa y la violencia pasiva. ¿Pero qué consideramos como violencia activa y violencia pasiva? Violencia activa es la que considera o conlleva la agresión hacia otra persona, en este caso orientada a una mujer o a un niño o viceversa. Y la violencia pasiva es la que conlleva la parte emocional. Por lo regular, consideramos que violencia pasiva o violencia activa son las que realmente podemos decir específicamente lo siguiente: agresividad hacia una persona donde se ve afecta su capacidad emocional, su capacidad física, su capacidad de tomar decisiones y efectivamente llegan a confundir a la persona que está involucrada o siendo víctima de ese tipo de violencias. Para citar un ejemplo, podemos decir que violencia activa, podemos decir, yo golpeo a mi pareja porque la quiero. O un tipo de violencia pasiva puede decir, no puedo dar medicinas a cierta persona porque no lo necesitan. Son tipos de violencias que se ven enmarcadas en lo que es violencia activa y pasiva. También la violencia se va enmarcada según el tipo de daño que causa. Por ejemplo, tenemos el tipo de daño físico, obviamente que es un tipo de daño, como el mismo nombre lo dice, conlleva al maltrato físico de una persona, sea por golpes, enajenaciones, llevar a mutilaciones de su cuerpo, o maltrato totalmente, no causar
muerte, pero sí lleva un tipo de agresividad hacia la otra persona. La violencia emocional como tal es el típico que consideramos actualmente las relaciones tóxicas entre personas, no solamente parejas, sino también laborales, de amistad. Por ejemplo, que están involucradas en este tipo de violencia, la manipulación, el chantaje emocional. Por ejemplo, para citar, podemos decir, no, es que yo sin ti me muero, sin ti no puedo vivir, que tú, ¿por qué no me respondes mis mensajes? ¿Por qué me hostigas a cada tiempo? ¿Por qué no quieres acompañarme en cierto tipo de actividades? Ese conllevan a las violencias emocionales. También tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica es, aparte de la parte emocional que conlleva, lleva también a herir emocionalmente o degradar psicológicamente a la persona, ya utilizando conceptos peyorativos ante esa persona, lo que cual cause que sea pareja, hijos o hijas, disminuyen su capacidad de emocional, pero su capacidad de autoestima, de valorarse. En este caso, forzar a una persona a aislarse de amistades o de su familia, de su trabajo o de sus ámbitos laborales que convive una persona. Ese tipo de violencia también es similar a la parte emocional. Sin embargo, la parte emocional por lo regular es más relacionada a la relación de pareja. En el tipo de violencia sexual tenemos un sinnúmero de subcategorías, por llamarlas así. En este caso, la violencia sexual está considerada cualquier tipo de violencia que conlleva a otra persona a cometer o participar en un acto sexual sin el consentimiento de la otra persona. En este caso están enmarcados lo que es el abuso sexual, el acoso sexual, violación, violaciones correlativas y culturas de violación. Por lo regular, en el caso de acoso sexual, no solamente influye en decir o acosar o mencionar, tocar a una persona, solamente a veces con mirar o llegar a cometer un peñisco o una caricia no mal aceptada, puede considerarse un tipo de acoso sexual. Violación es cuando incluye la penetración, sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, sin el consentimiento, sea de manera vaginal, oral u anal, y obviamente cause daño físico al cuerpo de la otra persona. La violación correctiva, por lo regular, está considerada un tipo de violación que se perpetra en contra de una persona para que adquiera una orientación sexual adecuada a su género o a su cuerpo. En el caso de, por ejemplo, tenemos una violación correctiva de una mujer que es bisexual y es ocasionada por un hombre, entonces ese tipo de obligan a que esa violación correctiva, la mujer actúe en el momento como una mujer como tal y no como su identidad de género que tiene. Y la cultura de la violación es considerada también el entorno social en el que permite normalizar o justificar la violencia sexual hacia las otras personas. Por lo regular tienen origen en el patriarcado, que son consideradas las culturas machistas de la sociedad y generan desigualdades y sesgos persistentes en todo lo que concierne el género y la sexualidad, que llevan a cometer trastornos psicológicos y emocionales en las personas. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimada catedrática. Le saluda Luis Figueroa, estudiante de la materia de legislación social del C2. Vamos a continuar, vamos a hablar sobre una de las temáticas que se presenta en el Ecuador y en muchas de los países en el mundo, que es sobre el abuso financiero y la violencia contra la mujer. Ya, el abuso financiero sucede cuando el abusador toma el control de la finanza para evitar tal vez que la otra persona lo abandone y para mantener el poder en la relación. En este sentido, el abusador puede tomar el control tanto de todo el dinero, de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, ocultarle información financiera a cada una de las víctimas, como pueden ser las claves, como pueden ser los estados de la cuenta.
y eso se convierte en un abuso financiero. Pero esto no solo sucede del hombre hacia la mujer, también puede suceder de la mujer hacia el hombre. Eh, no hay que hacer un sesgo en eso. Por lo general, el abuso financiero se da de manera sutil y de manera gradual, ¿sí? Por lo que es muy complicado reconocer si tu pareja está actuando de una manera abusiva contra a ti. En este sentido, ¿por qué de manera gradual? Porque dentro de las parejas, dentro de los matrimonios, está el dicho y el bien común de que uno se apoya mutuamente. Y tal vez la pareja le dice, yo como manejo un poco más los números, manejo más la finanza, eh, soy el que más hablo cuando voy a hacer los trámites. Entonces se le carga la responsabilidad hacia una persona de la pareja. Y de manera gradual y progresiva se va apropiando y se va centralizando todo el poder financiero hacia una persona. Y es ahí donde todo ese monto que viene siendo un pequeño y es como una bola de nieve, va creciendo y va acumulando y entre una de las formas más comunes del abuso financiero podemos notar estas, que es discutir o demandar que renuncies a tu trabajo o impedir que trabajes, ¿sí? Eh, cada cosa en el trabajo. Otra es prohibirte el acceso a las cuentas bancarias y ocultarte los activos, darte un monto fijo de dinero para gastar y nada más puedes gastar. Es decir, entre una pareja ahorran algo y solo una pareja y solo uno de la pareja puede gastar un poco más y le impide a la otra pareja no gastarlo. Puede ser también que entre una de las parejas se propongan ahorrar, se propongan ahorrar y cuando tengan una necesidad, una de las parejas puedan, solo el que tiene el poder, el control de las finanzas, puede hacer uso de esos dinero. Y la otra pareja, cuando necesita una ayuda, se la excluya o no se le dé ayuda en eso. Entonces, podemos notar con esas características a alguien que es abusador de manera financiera, ¿ya? Otra de las características es vender propiedades ajenas, es decir, que sean tuyas propias, que tu pareja venda tal vez algo que haya comprado por, por, por tu propio esfuerzo, por tu propio dinero, ¿sí? Completar falsas reclamaciones de seguro con tu nombre, no pagar la manutención de los hijos, por lo que no puedes pagar la renta, la comida y otros artículos necesarios, ¿ya? Entonces, dentro de la violencia de género, dentro de la violencia contra la mujer, hay importantes corrientes, especialmente que es el feminismo, que identifica la violencia contra la mujer y la violencia de género. Lo que está claro es el significado de la palabra género. Al hablar nosotros de género, nos referimos al rol que tiene una persona dentro de una determinada sociedad, ¿sí? Es decir, el rol que la sociedad impone a un individuo. Tanto puede ser en conjunto de actitudes, conjunto de creencias, conjuntos de comportamiento, características psicológicas, identidades que diferencia en qué es un hombre y qué es una mujer socialmente, ¿sí? Así la identidad de género se entiende como la experiencia subjetiva de pertenecer a un grupo de hombres o mujeres y los roles de género se refieren a los roles sociales definidos por la diferencia de género entre hombres y mujeres, incluidos los comportamientos, las actitudes y los rasgos de personalidad. Por tanto, la violencia de género se debe entender como un acto de violencia cometido contra alguien que se considera diferente a su rol, o sea que es disfuncional, es decir, que no establece su rol conforme la sociedad lo exige. Es decir, como a una manera tradicional se conforma, es decir,
alguien, un hombre que tenga gustos de vestirse no como tradicionalmente tal vez la sociedad lo trata de encajar y la sociedad lo discrimina por esos gustos o por esos rasgos característicos que tiene esa persona, eso se convierte en violencia de género, ¿sí? Eh, Encajar a una persona a ciertos roles, eso es violencia de género. Por lo tanto, es posible hablar de violencia de género por tanto de hombres o de mujeres, al menos en teoría. Entonces, pero la mayor parte del movimiento feminista, si bien pueden hablar sobre el género masculino, en realidad solo existe un tipo de violencia de género, la violencia que enfrenta a las mujeres, porque no tienen la razón en cuanto a la violencia de género. Entonces, la violencia contra las mujeres y las niñas es una violencia grave y recurrente a los derechos humanos. Su impacto es inmediato y de largo alcance e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales, afectando negativamente el bienestar de la mujer e impide su plena participación en la sociedad. Al hablar de la violencia de la mujer, desde limitarla a que ella pueda contribuir en su hogar, desde limitarla a que no pueda trabajar, desde limitarla de lo que ya habíamos hablado dentro de su propia finanza, hasta llegar a los abusos, tanto físicos, psicológicos, ¿sí? Desde ese punto partimos. Entonces, además de tener consecuencias negativas para la mujer, la violencia basada en género impacta a las familias y comunidades en todo el país. El- los altos costos asociados que comprenden desde un aumento de gasto de atención de salud, jurídicos y a pérdida de productividad impactan los presupuestos públicos y representan un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Es decir, un país machista, un país donde no se den oportunidades a las mujeres, un país donde se estanquen o no tengan una equidad, una igualdad entre las mujeres y hombres, va a ser un país que no va a desarrollar, un país que no fomenta la educación de igualdad. Entonces, tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, la eliminación de la violencia contra la mujer ocupa hoy un lugar prioritario en las agendas nacionales e internacionales. Eh, Nunca se han visto a tantos países, nunca tantos países han contado con leyes contra violencia doméstica, en la cual día a día se ve en diferentes países cómo, cómo luchan para mejorar las situaciones de las mujeres, ¿sí? De tratar de cerrar esas brechas que hay entre hombres y mujeres, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, existen desafíos en la aplicación de estas leyes y políticas públicas de modo a que garantice la prevención, un adecuado acceso a la justicia por parte de las mujeres y sus familias, la eliminación de la impunidad y la restitución y reparación a sus derechos. Entonces es importante hacer este análisis, saber que tal vez desde nuestros propios papeles podamos hacer algo en contra de las violencias de la mujer o de las violencias, de las diferentes formas de violencia que hemos hablado hasta ahora. Es importante poder irlo solucionando. Entonces, damos paso a nuestro compañero. Gracias. Bien, saludos cordiales, estimada catedrática Marjorie Zambrano, maestra de la asignatura Legislación Social. Mi nombre es Marco Medina Ruiz, estudiante del paralelo C2 de dicha asignatura. Voy a hablar un poco de lo que es la violencia contra los niños. El abuso infantil, pues, por otro lado, es claramente más fácil de definir. Es simplemente violencia contra la integridad del niño, o sea, hasta física, psicológica o sexual. El problema que ven algunos autores en la definición de maltrato infantil es que no incluye lo repetido. Para estos autores, el maltrato infantil no es violencia nomás, es la integridad del niño. Suelen añadir que solo así se justifica que la bofetada ocasional de un padre no es una forma de violencia infantil. Bueno, incluso una bofetada ocasional
es violencia. Lo dicho puede considerarse una exageración, pero objetivamente podemos sostener que una bofetada es violencia. El problema consiste en determinar la gravedad de los correctivos tomados. La familia es uno de los entornos donde la violencia se manifiesta de las formas más impactantes, inesperadas y brutales. Todas las combinaciones son posibles y los medios lo demuestran cada día. Los padres y las madres están en contra de los hijos, los esposos y las esposas de igual forma, está uno contra el otro, hermano contra hermano, hijo contra padre. Dada la influencia de tales hechos, pues puede parecer un fenómeno moderno, pero sabemos muy bien que es tan antiguo como la misma familia. Ahora el problema de la violencia doméstica se entiende realmente como un problema social, un problema que ha surgido recientemente. Se requiere una serie de factores sociohistóricos para que una agresión doméstica se considere un caso de violencia doméstica como tal. Al igual que se requiere un contexto sociohistórico para que la violencia doméstica se considere una forma de violencia política. La importancia del contexto se vuelve clara cuando nos damos cuenta de que no todas las formas de violencia mencionadas anteriormente puedan ocurrir. De la misma manera, en nuestra sociedad actual, por ejemplo, una mujer más propensa a agredir a su pareja o es más probable que él asalte a ella. Los hijos o las hijas son más propensos a atacar a sus padres y viceversa, hermanos peleando con sus hermanas. El patrón de estos ataques no parece coincidir con las posibilidades esperadas. Cualquiera puede atacar a los demás, si es verdad, pero en su mayor parte las cosas suceden de manera diferente y siguen patrones y normas que pueden regular la dirección de la violencia y marcar las características de un determinado tipo de sociedad. Sin embargo, pues aún predominan ciertas actuaciones que no deberían suceder. Por ejemplo, en el gusto de los juguetes de los niños, la voz afeminada, el estilo de ropa de los menores, que no siempre hacen alusión a un gusto diferente. Más bien, solo se trata de sentirse bien con ellos mismos. En este sentido, existen varios datos de asociaciones psicológicas a nivel mundial que muchos de ellos, además de sufrir acoso sexual, los lugares en los que han sido más vulnerables han sido los hogares, obligándoles a llevar comportamientos netamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de la voz, esto no se debe a un gusto, simplemente hace alusión a su sistema biológico y morfológico en cuando crezcan, para que su cuerpo se sienta completamente para llegar a la madurez. Es por ello que antiguamente los padres desdichaban a sus hijos cuando existían comportamientos negativos, siendo una forma de abuso, pero más aún de violencia. Muchas gracias, eso sería todo de mi parte. Un cordial saludo, estimada docente. Le saluda Ronald Carriel Palma, estudiante del paralelo C2, segundo semestre. Y bueno, para hacer una síntesis de lo que ya han mencionado mis compañeros respecto de los diferentes tipos de violencia de género, como una problemática social, vamos a destacar los puntos más importantes de cada una de estas intervenciones. Por ejemplo, el hecho de que la violencia en América Latina ha tomado una de las principales causas de deserción escolar y además de la mortalidad infantil, según instituciones internacionales como la UNICEF. Es así que miles de niños en América Latina han pasado en un contexto de violencia cotidiana que los ha herido y les ha marcado con secuelas psicológicas por abusos físicos, psicológicos, abandonos, discriminaciones, que incluso se sancionan socialmente. En este contexto, muchas instituciones gubernamentales llevan a cabo, desarrollan proyectos de ley para erradicar la violencia de género. Es así que tenemos cifras tan alarmantes como el hecho de que, según cifras del INEGI, el 56% de las mujeres entre 15 y 19 años que han vivido en pareja, al menos han tenido un incidente de violencia en los últimos 12 meses. Esta es una situación aterrante, toda vez que si analizamos las cifras de violencia de género, nos vamos a dar cuenta que aún seguimos viviendo en un país completamente inequitativo, en donde cada año son miles las mujeres y los niños que sufren maltrato por sus progenitores. Casos como femicidios, que son muy comunes, casos también como aquellos en donde los ex convivientes
de alguna pareja sentimental optan por asesinar a su ex esposa, a sus hijos. Son cuestiones que se ven a diario en las noticias y que parecen un poco aterrantes porque al final de alguna manera se ha visto normalizadas estas situaciones. Finalmente, y no menos importante, es destacar el hecho de que, como ya han mencionado nuestros compañeros, existen temas que son ya socioculturales, es decir, que está arraigado en la sociedad, por ejemplo, el hecho de que si el esposo le maltrató, si el esposo le dijo algo a una mujer, no pasa nada. Es como la cultura de naturalizar el machismo. Es tiempo de que tomemos y que se emprendan acciones que vayan directamente encaminadas a erradicar todo tipo de violencia, porque la violencia no solamente se da en el aspecto físico, también, como mis compañeros ya lo han mencionado, se puede dar en el aspecto sexual, en el aspecto psicológico, en el aspecto financiero, por decir o por nombrar muchos de los de las subcategorías que hay en cuanto al maltrato y a la violencia de género. Es por ello muy importante que los países desarrollen políticas encaminadas a erradicar estos tipos de violencias. Esperamos como grupo que nuestra intervención haya sido clara y agradecemos por su atención, estimada docente. Buenas noches.